Bueno, buenas noches con todos, espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a hacer la presentación. Igual vamos a dar a conocer algunas cosas que pueden ser de interés respecto a eh, al cuestionario, al examen y eso. Entonces, bueno, la presentación no va a ser tan larga. Vamos a tocar algunos puntos fundamentales, pero ya creo que se ha mencionado mucho en las otras actividades, en las otras, digamos, videoclases. Entonces, ahora es como para redondear algunas cosas y dar alguna indicación y eso. Entonces, si tienen alguna duda al finalizar la presentación, me la pueden hacer. Y yo también quiero comentar algunas cosas para que podamos estar en la misma sintonía, ¿ah? Entonces ya coloqué la presentación. Me voy a ir para allá. ¿Se logra ver? ¿Se escucha bien? Sí, profe, sí se Ya, escucha bien. ok. Entonces, bueno, eh, respecto a la presentación, ya sabemos que estamos finalizando este semestre, estamos en la última unidad y como les decía, eh, lo que vamos a tocar es el proyecto como en su totalidad, ¿no? El proyecto de investigación. Eh, Primero, indicarles que a lo mejor, porque en la actividad anterior, en la semana pasada, hubo una actividad, un pequeño taller que yo digamos, les pedí. Entonces, ahí como que detecté algunas cosas que quiero aclarar. Por ejemplo, cuando hablamos del proyecto de investigación, el proyecto de investigación está, digamos, como una actividad previa a hacer algo. Entonces, en el proyecto lo que nosotros hacemos es incluir una estructura de un formato, ¿cierto? Y este formato tiene ciertas características de cómo uno va a presentar ese proyecto. Ahora, normalmente sobre todo en la parte de metodología, uno tiene que redactar, y ya estamos hablando en términos de redacción, de manera futura lo que uno quiere hacer. Entonces, eh, ese es una diferencia respecto al proyecto o más vale decir, al informe, ¿no? Al informe que uno ya entrega considerando los resultados del proyecto. En el proyecto yo le indicaba que había un elemento normalmente está en todos los proyectos, que son los elementos administrativos. Entonces, eh, van a encontrarse con distintos proyectos en distintas áreas. Tenemos proyectos por ejemplo, de inversión, proyectos de sociales, de desarrollo social, proyectos eh, pueden ser también eh, institucionales, ¿ya? Hay varios tipos de proyectos. Pero en donde nosotros un poco nos enfocamos es el proyecto de tesis, donde uno desarrolla un trabajo. Entonces, en distintas instituciones de educación superior,
tienen un formato, una manera de que le presenten, puede ser que se presente mediante este proyecto y pidan un informe, ¿ya? Eh, ese informe, como les mencioné también, es ya el resultado de lo que uno ha obtenido. Entonces ahí uno empieza, digamos, a incluir, por ejemplo, los análisis que se hacen a los resultados, perdón, a los datos, eh, los resultados, la conclusión, ¿ya? Entonces, eso se incluye ahí. Y otra cosa es que nosotros cuando hablamos en esa parte, cuando, por ejemplo, estamos haciendo la discusión, nos tenemos que referir en pasado, porque es algo que ya se hizo, ¿ya? Entonces, esas aclaraciones hay que hacerlas porque no hay que, digamos, confundir. Ahora, si bien es cierto, yo la, par- la, la actividad de la semana pasada, hay un diagrama, es un- una figura, una imagen, ¿no? Entonces, esa figura, más que nada, quiere indicar que es cómo yo me acerco al desarrollar estas actividades que yo voy a ejecutar. Entonces, menciona de que tenemos que, por ejemplo, hacer a lo mejor acercarnos al escenario, observar. Una vez que observamos, buscar la información referencial, mm, quizás en la parte bibliográfica, en documentos, qué sé yo. También hacer una construcción también de cómo vamos a trabajar con la información bibliográfica. eh, y un poco planificar cómo se va a hacer en general. Y claro, ahí salía, por ejemplo, el tema de los análisis, resultados y conclusión. Ya, pero en ese contexto, que claro, uno tiene que apuntar hacia allá, pero tiene que diferenciar, ¿no? Estamos hablando de un proyecto en el cual uno va a ejecutar actividades, ¿ya? Y luego tenemos que presentar el documento final, ¿ya? Entonces ahí ya eh, se incluye lo que se menciona, ¿no? Datos, resultados de datos, conclusión. Ya, yo quiero que eso quede claro porque sí me he encontrado con algunas confusiones, ¿ya? Entonces, para que ustedes eh, tengan esa aclaración. Bueno, veamos entonces lo que es esto. Bueno, el proyecto de investigación, eh, hay distintos autores que lo pueden definir desde el punto de vista de ellos, ¿no? Bueno, uno dice que un proyecto de investigación es el plan definido y concreto de una indagación a realizar donde se encuentran especificadas sus características básicas. Ese es un punto y que lo propone un autor dentro de los tantos que hay. Otro autor dice que el proyecto es un documento que tiene como objetivo presentar y describir detalladamente lo que se va a investigar, la base teórica, conceptual, los componentes metodológicos, los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para realizar la investigación. Entonces hay como dos puntos, pero se pueden encontrar con más definiciones, ¿ya? Entonces, eh, teniendo claro eso, vamos a ver algunos puntos relevantes de este proyecto. Ahora,
yo estoy hablando en cuanto al proyecto en forma bastante general, ¿ya? Y lo que le toca, por ejemplo, a la parte de investigación cualitativa, ya lo revisamos, una estructura, se conversó de eso, pero vamos a tocar algunos puntos que pueden ser importantes. Entonces, bueno, acá en esta parte, en esta diapositiva que estoy viendo, se hace la explicación referente a estos temas de, por ejemplo, trabajos de tesis, ¿no? Entonces, como les decía, hay varias formas. Por ejemplo, hay algunas instituciones que presentan, piden hasta 3 documentos: el anteproyecto, el proyecto y el informe final. ¿Ya? El anteproyecto es como un documento donde uno explica básicamente una idea de lo que uno quiere hacer. El proyecto de investigación es, eh, es un documento más elaborado y es preciso y es muy importante, ¿ya? Porque ahí ya va a estar la estructura de cómo uno va a proceder, ¿ya? Entonces, dentro de lo que ya compete, por ejemplo, y lo que conversamos la vez pasada, esta investigación cualitativa es más flexible, permite hacer muchas cosas que en cuanto a otro tipo de investigación, llámese cuantitativa, quizás es un poco más rígida, no se permiten. Entonces, o no es el ámbito para hacer eso. Entonces, en esta investigación cualitativa, eh, uno puede volver y regresar quizás puede ser a corregir, a complementar ciertos puntos que ya nos tenemos como componentes, eh, digamos, determinantes. Llámese planteamiento del problema, llámese objetivo, ¿cierto? Entonces, se puede volver y revisar. Eh, También en cuanto hablamos bastante del tema de la teoría, ¿no? Entonces, esas cosas dentro del proyecto de investigación cualitativa es posible. Y se plantean acá a modo bastante general. Eh, por ejemplo, componentes que se deben tomar en cuenta, como el planteamiento del problema de investigación, los objetivos, la justificación, marco teórico, la metodología y los aspectos administrativos. Entonces, esto es lo mínimo que debería tener. Y bueno, y va a depender mucho el formato con que trabaje otras instituciones, ¿no? Y en donde estén. Pero eso es lo mínimo. Entonces, eh, eso hay que tener claro. Eh, Ahora pues, vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a la parte de la parte metodológica. ¿Por qué? Porque la parte metodológica es una parte en donde tenemos que describir claramente lo que queremos hacer, ¿ya? En ese aspecto, la parte metodológica, donde planteamos el diseño que nosotros queremos también, en cuanto al tipo de investigación que vamos a hacer, digamos, eh, dentro de la investigación cualitativa hay otros métodos que nosotros ocupamos para poder desarrollar la investigación, ¿ya? El paraguas es la investigación cualitativa, ¿ya? Pero luego seleccionamos un método que nos interese y podamos eh, ampliar nuestra investigación. Bueno,
dentro de eso podemos tocar ejemplos que pueden ser, digamos, que se puedan utilizar. Por ejemplo, el, el tema de la investigación acción participativa es un buen método que puede aportar a, a lo que nosotros andamos buscando. Eh, ¿Qué tiene de particular la investigación acción participativa? Bueno, hay varias cosas. Primero, que cumple con las condiciones que necesita la investigación cualitativa. Tiene profundidad, es reflexiva y lo que es importante, hay colaboración de parte de los interesados, de los que participan y trabajan mano a mano con los investigadores y, y participan en todas las actividades que puedan plantearse. Entonces eso puede enriquecer la investigación desde ese punto de vista. ¿Ya? Más si estamos en los temas educativos. ¿Ya? Eh, Se hace, digamos, experiencia en el lugar. Entonces ahí podemos aplicar distintas formas de, digamos, de cómo abordar los temas. Eso sí, tiene que tener una planificación, una organización estable y definida. Entonces, lo que cuenta también la investigación participativa es que establece cierta dinámica. Por ejemplo, que tenemos un ciclo en donde podemos planificar, actuar, observar y revisar, por ejemplo. Y es un ciclo que uno va siguiendo y cuando hay alguna corrección o algo que no está bien, uno tiene que corregir y etapa por etapa. Entonces, si es que fuera así, si no, identificar en qué etapa está el problema. Entonces, de ahí pasamos nuevamente al ciclo, ¿no? Pero ya con los elementos corregidos o con las actividades o situaciones corregidas. Entonces, bueno, y uno dirá, bueno, ¿qué tipo de cuestiones o actividades se puede hacer? Bueno, hay varios temas que se pueden ejecutar, por ejemplo, dentro del aula. O sea, situaciones que podemos tratar de identificar y poder establecer estrategias. Por ejemplo, si identificamos algún tipo de problemática dentro del aula, llevarlo a lo mejor a un escenario de extra programático, ¿no? En donde se construya con este método de investigación-acción actividades que sean beneficiosas para poder solucionar, ¿ya? Entonces, es una forma. Eh, También pueden ser actividades que sean beneficiosas para los estudiantes. Por ahí había un proyecto que la otra vez revisé, que era un poco sobre la salud de los estudiantes, que había mucha gente, muchos estudiantes obesos. Entonces, un profesor es decir, un profesor se alió con otro profesor de otro curso y hicieron un proyecto para poder hacer, digamos, un acondicionamiento orgánico, llámese actividades para que los estudiantes eh, pudieran, eh, por ejemplo, tener como resultado una un mejor peso y pudieran reflejar, digamos, ciertas actividades
que mejore ese aspecto de su salud. Y había toda una dinámica desde ejercicios, talleres, controles eh, en ciertos periodos. Creo que duraban 6 meses y bastante incentivador, porque también invitaba a otros docentes, a otros, digamos, eh, participantes también, familias. Entonces, había una integración bastante buena. Y se puede hacer, sí. Lo que pasa es que debe haber la disposición y voluntad. Y lo más importante, la motivación para poder hacer. Porque hay una serie de elementos que se tienen que construir, por eso es la metodología. ¿Ya? Entonces, bueno, el tema también eh, para poder ir, digamos, desarrollando esto, se puede también hacer un diagnóstico que está dentro de esto también. Y en ese diagnóstico se puede tomar muestras. Entonces, la muestra en este tipo de investigación es cualitativa, ¿no? Y por lo tanto, es un método o una muestreo intencional. Y la característica de ese muestreo intencional es que sabe desde ya el investigador a quién va a muestrear, ¿ya? Con las diferentes técnicas, ¿ya? Entonces ya viene con un conocimiento previo. Y, eh, y la idea es que participen todos, ¿no? Eh, hay, digamos, un ánimo de ser, digamos, participante, eh, tener, digamos, las ganas de colaborar y, y optimizar, digamos, este proyecto, o el que fuera, ¿no? Bueno, el otro método puede ser el estudio de caso, un estudio de caso cualitativo, donde se aplica una intervención educativa experimental dentro del aula. Eso también se puede hacer. Se implementa, digamos, un cambio que sea de algún tema importante, ya sea en el aprendizaje o en algún otro tema que, digamos, esté ahí en la contingente, ¿no? Que se esté dando. La idea es analizar, ya ese tiene esa característica, ¿no? Un poco ya más dirigido hacia el análisis de los que realizan los estudiantes dentro del aula, identificar cuáles son las problemáticas y dar una solución. Bueno, la toma de muestra, acá se menciona que también es intencional y se pueden seleccionar grupos, eh, puede ser de forma individual también, para poder aplicar alguna técnica de muestreo, ¿ya? O alguna técnica de recolección de datos. Entonces, esos son los dos casos, pueden haber más, o sea, perdón, los dos métodos pueden haber más. Entonces, eso que yo les coloco como ejemplo, en la metodología tiene que estar ampliamente descrita, ¿ya? Es importante, porque al final esta parte se convierte en la guía de cómo se va a hacer el proyecto. Y si no está bien claro, imposible que se logren resultados positivos. También yo quiero puntualizar sobre el muestreo, porque sí, en algún momento se habló, ahora recién lo toqué, pero es importante puntualizar eh, cómo se trabaja ello. Eh, por ejemplo, si vamos al muestreo
probabilístico. Eh, Normalmente ese muestreo probabilístico de un método cuantitativo, hablamos de una toma de muestra en base a una fórmula, en donde me arroja un número y mediante ese número yo puedo definir, por ejemplo, a cuántas personas puedo encuestar, a cuántas personas puedo entrevistar quizá, pero más está orientado porque es lo que más se utiliza la encuesta, ¿ya? Digo entrevistas si también se pueden hacer, si es que estamos en un método mixto, ¿no? Bueno, en el caso de lo que es el muestreo en la investigación cualitativa, el tamaño de muestra básicamente no se determina eh, como el anterior método, como el cuantitativo. Eh, Esto está en relación eh, digamos, a la posibilidad de recoger datos hasta que ya, digamos, no, aparezca nueva información. Es decir, cuando ya se me repiten los datos, hasta ahí se termina ese muestreo, ¿ya? Entonces, es importante señalarlo porque la forma de que yo primero hago el muestreo depende del conocimiento que tenga el investigador. Por lo tanto, yo elijo una técnica y digo, eh, mediante, por ejemplo, la entrevista, voy a hacer 5 entrevistas a estas personas, pero yo defino las personas. Luego, eh, tengo que tener, digamos, esos criterios claros. Ahora, hablando de entrevistas, yo puedo elegir, por ejemplo, bueno, acá depende también el estudio, ¿no? Como referencia, mencionan que se puede entrevistar entre 10 a 30 personas. Eso quiere decir que es un estudio bastante largo. Eh, en lo que respecta a grupos focales, pueden ser de 6 a 12 grupos, o perdón, de 6 a 12 participantes por grupo. Entonces, eso son parámetros que uno puede seguir. En cuanto a la observación, menciona que, bueno, esto va a depender del contexto y es lógico. Ya podemos elegir de 1 a 3 escenarios, ya, pero son cuestiones referenciales. En cuanto al estudio de casos, pueden ser 1 a 5 casos. Y también es según la profundidad que uno le pueda dar. Entonces, estos puntos son referenciales en base a lo que uno, eh, en base a lo que uno conoce de la investigación cualitativa. Entonces, para ser práctico, si yo quiero muestrear, sabemos que tenemos, digamos, el investigador la posibilidad de elegir, de dirigir a quien yo voy a elegir para aplicar las técnicas, por un lado. Entonces, una vez que yo, digamos, tengo esa condición clara, también al mismo tiempo sé que mediante yo tenga esa cantidad de, digamos, definida, eh, esa muestra se va a definir hasta cuando eh, se me empiecen a repetir los datos. Ese es un concepto importante porque habla del nivel de saturación que nosotros podemos encontrar al recoger los datos. En ese momento, cuando se repiten, o no tiene mucho sentido los datos que se están sacando, se termina, ¿ya? Y ahí se pueden analizar
Y si es necesario, acogernos al muestreo teórico, porque ya hicimos un análisis previo, podemos nuevamente disponer y orientar otro muestreo, ¿ya? Entonces, depende mucho del escenario en que estamos, porque puede ser una investigación bastante larga y abarcar algunos puntos, digamos, que son importantes, y luego podemos encontrarnos que tenemos que analizar toda esa información. Entonces ahí hay cuestiones que uno como investigador tiene que acotar, ¿ya? Estos puntos son importantes porque al final van a dar la calidad o van a repercutir en la calidad de la investigación que nosotros vamos a hacer. Hay libros que hablan de la investigación cualitativa y se enfocan en la parte metodológica, porque, como menciono, es eh, determinante en los resultados que nosotros podamos obtener, ¿ya? Entonces, hay que pensar también que una vez que tenemos los datos, hay que ver qué tan válidos son, ¿ya? Qué tan confiables son. Y eso también hay que hacerlo. Y acá en la metodología también se debiera explicar eso, ¿ya? ¿Cuál van a ser la forma de validar esos datos? ¿Bajo qué criterios? En- Teniendo todo eso claro, podemos tener, digamos, un poco de tranquilidad que la investigación puede salir bien. Ahora, otro detalle que hay que considerar, eh, yo estaba hablando de los datos, pero también son importantes validar las técnicas que se aplican, entrevistas, eh, cuestionarios, si es que están dentro de un grupo focal. Eh, no sé si, por ejemplo, hay registros que se van a utilizar dentro de la observación. Entonces, eso también hay que validarlo con colegas, con gente con experiencia que digan sí, ok. Entonces, todo eso se verifica, cosa que esté todo en orden, ¿ya? Eso tenemos que considerarlo, ¿ya? Em, ¿Qué otra cosa? Veamos. Acá hay una tabla que coloqué respecto al muestreo. Entonces, en algún momento yo le dije, sí, hay varios tipos de muestreos que son no probabilísticos. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el muestreo por conveniencia. Eh, Ojo, todos estos muestreos que están acá, el investigador tiene la potestad de elegir, ¿ya? Eso como primer punto. Eh, en el caso del muestreo por conveniencia, dice que en la descripción, se seleccionan los participantes por facilidad de acceso o disponibilidad. Un ejemplo es entrevistar a los docentes del turno de la mañana porque están disponibles. Puede ser. Un muestreo intencional o de criterio corresponde a que se eligen participantes porque cumplen con características relevantes para el estudio. Entonces acá el ejemplo dice escoger a estudiantes con dificultades lectoras para un estudio sobre comprensión. Ya, ese es un ejemplo. Otro muestreo es por cuota. Dice, se establece un número específico de participantes por grupo o por categorías predeterminadas. O sea, ahí hay como una especie de clasificación. Pero como les digo, ya con el conocimiento del investigador, sabe desde ya a quién seleccionar. Entonces acá hay un ejemplo, dice seleccionar 5 docentes de primaria, 5 de secundaria para comparar prácticas pedagógicas.
Después tenemos el muestreo bola de nieve, que es un participante recomienda a otro, creando una cadena de contactos. Es útil en poblaciones difíciles de acceder. Sí, es una forma. Y dice, un maestro recomienda a otro docente que usan juegos didácticos en su enseñanza. Seguro porque están aplicando esa didáctica. Bueno, después dice el muestreo teórico, un poco ya lo mencioné, dice, se selecciona casos en función de su aporte a la teoría que se está construyendo. ¿Ya? Y eso está, como se mencionó ya hace unos, una semana atrás, en relación que ya están en el análisis y se puede ir viendo en ese momento otro muestreo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el análisis a lo mejor induce a ciertas cosas que no se tienen mucha claridad. Entonces hay que muestrear nuevamente, pero con un conocimiento de causa. Eh, Después viene el muestreo por casos típicos. Dice, se eligen participantes que representan casos comunes o representativos del fenómeno. ¿Sí? Entonces, todo esto está, si uno va a seleccionar un tipo de muestreo, en la parte de metodología habría que mencionar por qué, cuál es el objeto de hacer ese tipo de muestreo y definirlo ahí en el documento. ¿Ya? Entonces, hasta ahí eso es lo que yo menciono como puntos importantes dentro de este proyecto que uno debería proponer. ¿Va? Con el énfasis que de la parte metodológica es donde básicamente describimos todo lo que tenemos que ejecutar. ¿Ya? Y, ok. Y otro y que quizás ya lo hemos revisado, pero es bueno ya como a cerrar esta parte, es la importancia de la investigación cualitativa, para que no se nos vaya la idea. Bueno, primero, acceso profundo a la realidad educativa. ¿Ya? Siempre considerando que estamos en el escenario educativo y que esa es nuestra principal preocupación. Entonces, dice que permite comprender la complejidad de los procesos educativos considerando factores culturales, sociales y emocionales. ¿Ya? Entonces, se da un ejemplo, investigar cómo los niños o estudiantes comprenden y sienten la lectura más allá del nivel de lectura medido. ¿Ya? Y son cosas que uno lo va palpando a medida que uno está haciendo las prácticas educativas, ¿no? Después dice interpretación de significados desde los actores. Entonces acá dice, da valor a las voces de estudiantes, docentes y familias para reconstruir significado y mejorar la práctica educativa. Claro, es una, digamos, dependiendo de los puntos de investigación, ¿no? Si es el enfoque que se le da, seguramente van a encontrar esa interpretación significativa, ¿no? Un ejemplo dice entrevistar a docentes rurales para conocer obstáculos en la enseñanza lectora como falta de libros o idiomas maternos. ¿Sí? Es una posibilidad. Después tenemos contextualización de los problemas educativos, que es un gran tema. Dice, reconoce la diversidad de contextos educativos adaptado, adaptando el análisis a cada situación específica. Em, bueno, dice, sí es verdad que uno puede tratar de contextualizar los problemas, pero sabemos que en este caso, en la profundidad, siempre nos vamos a encontrar con situaciones particulares. Y ojalá que esos
situaciones particulares puedan poderse aplicar en otras situaciones. Es difícil, pero no es imposible. Se puede, dependiendo de lo que se trata, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Digamos, la filosofía de la investigación cualitativa es pasar de lo particular a lo general. Ese es un poco, pero sí nos podemos encontrar con casos que no se pueda porque son propios del sistema que se estudió, ¿no? ¿Ya? Sí se puede ver alguna adaptación, no sé, eso ya depende mucho del tema. Entonces dice comparar la violencia escolar en diferentes contextos, por ejemplo, Amazonía, Quito, urbano y comunidades montuias. Sí, es un tema general que está presente en todo, pero habría que ver las condiciones de cada lugar, ¿no? Exploración de procesos, no solo resultados. Y eso es un poco relacionado con lo que es la otro tipo de investigación. Digo yo, en donde más se orienta a identificar resultados medibles, ¿no? Entonces, acá lo que se busca, claro, entrar en la exploración, pero también en la descripción, en la causalidad, para profundizar los temas, porque esa es la gran característica de este tipo de investigación, ¿ya? Entonces, un ejemplo dice observar las dinámicas de aula para entender cómo se desarrollan las interacciones y emociones durante la enseñanza, ¿sí? Después tenemos otra importancia, es investigación participativa y transformadora, que es lo que comentábamos con la investigación acción participativa, ¿ya? Eh, la idea es que involucra a los participantes como colaboradores activos, fomentando cambios reales y éticos, ¿sí? Es un poco lo que se explicaba. Esta metodología se da para eso, ¿ya? Eh, y también cómo se desarrolla y cómo se ejecutan las actividades, cómo participan los eh, interesados, investigadores, docentes. Entonces, todo eso enriquece la investigación y puede sacar muy buenos resultados. Entonces, bueno, un ejemplo dice involucrar a docentes, estudiantes en el diseño y evaluación de estrategias lectoras, por ejemplo, es un caso. Construcción de propuestas educativas. Bueno, acá dice, bueno, acá ya estamos como en la parte más eh, enfocado en el aprendizaje, sí, la parte pedagógica, ¿no? Genera propuestas pedagógicas concretas basadas en el análisis de prácticas y discursos. Un ejemplo, diseñar una guía didáctica adaptada al contexto local tras analizar prácticas docentes de lectura. ¿Ok? Y por último tenemos el complemento y humanización de enfoques cuantitativos. ¿Ya? Cuando hablamos de eso, de la humanización, porque el enfoque cuantitativo, acuérdense que ya lo hemos mencionado varias veces, pero está eh, enfocado tras estos datos numéricos, que de repente son fríos, ¿no? Entonces, la idea es humanizar. ¿Y cómo humaniza eso? Es con la profundidad de la investigación en los términos cualitativos. Entonces, y ahí partimos también y orientamos hacia una investigación mixta que se puede dar. Entonces, esto es un poco el fundamento, yo diría ya como para terminar,
sobre la investigación cualitativa. Y entonces es bueno tenerlo en cuenta, que es muy diferente a lo que uno conoce de la tradicional y sí tiene sus pergaminos. Bueno, eso es. ¿Tienen alguna consulta, alguna sobre esto, ¿no? Sobre lo que he hablado. Ah, ok. Bueno, mire, eh, como les dije, eh, lo primero, el eh, cuestionario, no, otra voz. La tarea colaborativa, y que algo mencioné en otro curso, yo ya les estoy dando a conocer de qué se trata esa tarea colaborativa. Eh, Revisen, vean, y tiene como fecha de entrega el 24. ¿Por qué? Por lo que ya conocemos, hay bastante actividad la próxima semana. Entonces yo ya le estoy dando a conocer de qué se trata la tarea colaborativa. Eh, ¿Y cuál es la idea? Que yo tengo que evaluar eso. Y también tengo que evaluar otras cosas también. Entonces, la idea es que entreguen máximo el 24, ¿ya? Acuérdense que hay una autoevaluación y una colaboración, una coevaluación. Y ustedes tienen que hacer ingresar ese trabajo y evaluarse entre ustedes, ¿ya? Y eso, por favor, respeten esos tiempos para que esto fluya, claro, porque ese es el sentido. Entonces yo le estoy dando ahora para que ustedes ya tengan en mente qué tienen que hacer. Eso por un lado, ¿ok? Eh, si hay alguna duda sobre el trabajo, me colocan algún correo, alguna cosa así, ¿no? Y si, para explicar, si es que fuera necesario. Pero creo que está bastante claro, porque algo de eso ya hicimos, ¿ya? Ahora, en la cuestionario, yo ya les mandé un correo donde les digo más o menos hasta dónde tienen que estudiar, ¿ok? L- Si ustedes, digamos, seguían por el compilado, no había problema. Eh, También hay algunas cosas que han estado en los talleres, como les he dicho, pero ya estudiando el compilado, ya con eso ya creo que está bien, porque van a salir en relación a lo que hemos visto, ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, este jueves sería el cuestionario, ¿cierto? Y ese día yo voy a hacer un repaso apuntando hacia el tema del examen, ¿ya? Entonces, ahí veríamos el repaso en general, porque acuérdense que son 4 unidades, ¿cierto? Entonces, la idea es que, bueno, igual, digamos, si hay dudas, me hacen las consultas y obviamente yo estoy orientando hacia los temas que realmente son relevantes para hacer el examen, ¿cierto? Entonces, eso, por estimados estudiantes. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Está todo claro? Para los de ecología, también están la tarea disponible, ¿ya? La tarea colaborativa. Eh, ¿Qué más? Ese día igual a ver.
voy a hacer como un repaso de la última unidad, ¿cierto? Porque de esta o del último tema para que no se diga que no se, digamos, no se hizo eso. Eh, pero teniendo en cuenta que cualquier cosa que no salga, porque en el cuestionario yo ya coloqué, ¿no? ¿Cierto? Hasta una página que deberían estudiar. Entonces, lo que no se pudo ver en el cuestionario se verá en en el examen. Entonces, eso me permite tener tiempo para ese día hacer el repaso de manera general. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, Por ahí- magíster, está claro. Sí, magíster. Ok, porque como ustedes ven, este fin de semana, perdón, el fin de semana de la otra semana va a ser un poco, digamos, laborioso, tanto para ustedes como para nosotros. Y la idea es que fluya, de mi punto de vista, las actividades y que puedan realizarse de la mejor forma posible, considerando que se dieron todas las facilidades para que ustedes puedan hacer los cuestionarios, el examen, eh, bueno, eh, el proyecto con con los que están en mi grupo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, esa es un poco la idea. No sé si tienen alguna duda, porque yo con lo que ya les he mencionado, de mi punto de vista, es lo que más puedo hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna duda, espero que les vaya muy bien, que salga todo lo que ustedes tienen eh, proyectado. Y bueno, ya la otra semana nos estamos viendo en el día jueves y ya sería con el tema del repaso. ¿De acuerdo? Ya pues, bueno, ok, que tengan un bueno, ya nos acercamos al fin de semana, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, Gracias, magíster. que estén muy bien, ¿ya? Ok, Gracias, magíster. Buenas noches. buenas noches, que estén muy bien y bueno, ya nos estamos viendo la otra semana, si Dios quiere. Ok, Gracias, Gracias. magíster. Gracias, Gracias, magíster. magíster. Buenas noches. Gracias, buenas magíster. noches, que estén Buenas muy noches. bien. Buenas noches, que estén muy bien.